Muy buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre el análisis comparativo entre la educación STEAM y la educación tradicional. Para mí eso es un placer estar con ustedes en este día tan maravilloso. Vamos a introducir el tema hablando sobre lo que es la educación tradicional y en cómo se basa. Esta se basa en la transmisión lineal de conocimientos centrada en el docente, mientras que la educación STEAM integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, promoviendo la ampliación práctica de un pensamiento crítico para nuestros estudiantes. Entonces, aquí vamos a ver cómo la educación tradicional está centrada en la memorización y repetición, en que el docente es la principal fuente de información, en que la evaluación mediante exámenes estandarizados y un énfasis en la adquisición de contenidos. A continuación, vamos a ver de qué trata la educación STEAM. En la educación STEAM integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. También promueve proyectos interdisciplinarios y favorece la indagación, creatividad y resolución de problemas. Y también usa metodologías activas ABP. Entonces, esta educación STEAM va a integrar lo que es la tecnología en un mundo modernizado como en el mundo de hoy. Entonces, aquí hay una comparación metodológica. Entonces, en esta comparación metodológica de la educación tradicional y la educación STEAM, hay muchos factores. ¿Por qué? Porque la educación tradicional habla de clases magistrales, pero también habla de ejercicios repetitivos. ¿Por qué? Porque para aprender matemática tenemos que practicar muchos ejercicios, pero también se dan clases magistrales de sociales y otras áreas. Y en la educación STEAM podemos ver el aprendizaje basado en proyectos, donde el estudiante crea proyectos y lo va a poner en práctica. También podemos ver la aplicación en contextos reales y un desarrollo de pensamiento crítico y habilidades de nuestro siglo, del siglo XXI. Entonces, aquí vemos la diferencia que existe entre STEAM y educación tradicional. La dimensión es que es un resultado tradicional. STEAM tiene un resultado STEAM. Las calificaciones generales en la educación tradicional vemos estables, pero influenciadas por demografía. Entonces, aquí vemos superiores en modelos como ESHS. Entonces, distinciones menores en áreas STEAM, mayores en lecturas y matemáticas, y una preparación futura enfocada en empleos convencionales y así sucesivamente. Entonces, dentro de las ventajas y desventajas, aquí vamos a ver dos fundamentos o dos partes muy desiguales, lo que es la ventaja de la educación tradicional y la desventaja de lo que es la educación tradicional, pero también vamos a ver las ventajas de la educación STEAM y las desventajas de la educación STEAM. Vamos a comenzar con las ventajas de la educación tradicional. Esta proporciona una base académica sólida y estructura disciplinaria, ideal para conocimientos fundamentales. Dentro de sus desventajas tenemos que limita la creatividad y no se adapta a estilos de aprendizajes diversos y desconectándose del mercado laboral moderno y tecnológico de nuestro siglo XXI. Ahora bien, vamos a ver las ventajas de la educación STEAM. Esta fomenta pensamientos críticos y colaboración y la preparación para carreras de alto impacto con mayor emergimiento en este mundo moderno del día de hoy. Y por último vemos las desventajas. Requiere recursos elevados, laboratorio, tecnología y puede descuidar artes y humanidades, potencializándose así y abrumando a algunos estudiantes que no proveen ni tienen los recursos necesarios para una educación STEAM. Y por último, vemos el rol del docente. El rol del docente en la educación tradicional es una figura de autoridad y transmisor de contenidos. En una educación STEAM es facilitador y guía y promueve la autonomía y participación activa. En conclusión, la educación tradicional proporciona bases sólidas y estructuradas, pero limita la creatividad. En la educación STEAM
En cambio, fomenta la innovación y colaboración y la preparación para desafíos en las sociedades actuales y tecnológicas del siglo XXI. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.